36. Eso templó un poco mi cerebro, pero entonces pensé, puede haberse agachado ahí detrás, de forma que el retrovisor no lo refleje. Así que me las arreglé para dar media vuelta, aunque era increíble lo débil que me encontraba. El más ligero roce hacía que la mano empezase a dolerme como si alguien la pinchara con un atizador al rojo. Allí no había nadie, claro, y traté de convencerme de que la última vez que lo vi, aquel ser no era en realidad más que un conjunto de sombras, sombras que mi mente moldeaba, trabajando horas extraordinarias. Pero no podía creérmelo del todo, Ruth, ni siquiera con el sol en lo alto del cielo y yo fuera de las esposas, fuera de la casa y refugiada en mi propio coche. Se me ocurrió que, si no estaba en el asiento posterior, estaría en el maletero o agazapado detrás del parachoques. En otras palabras, pensé que aún seguía junto a mí, que nunca dejó de estar conmigo. Eso es lo que necesito hacerte comprender, a ti o a cualquiera, eso es lo que necesito decir. Que desde entonces ha estado conmigo continuamente. Incluso cuando la razón decidía que cada vez que mis ojos lo contemplaban no era más que sombras y rayos de luna, él estaba allí conmigo. O tal vez debería decir, eso estaba allí conmigo. Mi visitante es, el hombre de la cara blanca, cuando el sol brilla, comprendes, pero es, la cosa de la cara blanca, cuando el sol se ha puesto. De cualquier modo, persona o cosa, mi razón estaba predispuesta a venirse abajo llegado el momento, aunque he comprobado que el asunto no se ha acercado lo suficiente. Porque cada vez que por la noche cruje una tabla en la casa, sé que eso ha vuelto, cada vez que baila una sombra extraña en la pared, sé que ha vuelto, cada vez que oigo acercarse pasos que no me son familiares, sé que ha vuelto para concluir la tarea. Estaba allí, en el Mercedes, cuando me desperté por la mañana, y ha estado aquí, en esta casa de Listarnpram, casi todas las noches, quizás escondido detrás de los cortinajes o de pie junto a la alacena, con su cofre de mimbre entre los pies. No hay ninguna estaca mágica con la que atravesar el corazón de los monstruos reales y, oh, Ruth, me ha agotado de tal modo todo esto. Jessie hizo una pausa para vaciar el rebosante cenicero y encender otro cigarrillo. Lo hizo con deliberada lentitud. Un leve pero perceptible temblor ponía cierta inseguridad en sus manos y no quería quemarse. Una vez prendido el cigarrillo, le dio una profunda calada, exhaló el humo, dejó el pitillo en el cenicero y volvió al Mac. No sé qué hubiera hecho de estar descargada la batería, supongo que me habría quedado sentada allí hasta que hubiera aparecido alguien, aunque eso representara pasarme todo el día esperando, pero la batería estaba bien y el motor se puso en marcha al primer intento. Di marcha atrás para separarme del árbol contra el que había chocado y conseguí que el coche volviera al camino. Me dominaba el deseo de mirar por el retrovisor, pero temía hacerlo. Me aterraba la posibilidad de ver aquello. No porque estuviese allí, entiéndelo, sabía que no estaba, sino porque la imaginación acaso me indujera a verlo. Por último, al llegar alcé la vista. No pude evitarlo. Naturalmente, en el retrovisor no había nada, salvo el asiento, por lo que el resto del trayecto fui un poco más tranquila. Desemboqué en 117 y seguí hasta el establecimiento del The King's Country, que es uno de esos lugares donde haraganean los vecinos cuando están a dos velas y no pueden ir a Reingley o a alguno de los bares de Moton. Allí se pasan las horas muertas sentados ante el mostrador de la cafetería, dedicados a comer rosquillas e intercambiar mentiras acerca de los que hicieron el sábado por la noche. Detuve el coche detrás de los surtidores y permanecí allí sentada unos 5 minutos, sin hacer otra cosa que ver entrar y salir a los leñadores, guardas y empleados de la compañía de electricidad. No podía creer que aquello fuese real, no parecía demasiado bonito. Pensé que eran fantasmas, que mis ojos se adaptarían enseguida a la luz del sol y entonces verían a través de sus cuerpos. Volvía a estar sedienta y cada vez que alguien salía con uno de aquellos vasos de plástico blanco lleno de café, mi sed se acentuaba, pero no podía apearme del coche, ir a codearme con los fantasmas, por decirlo así. Supongo que hubiera acabado por hacerlo, pero antes de reunir el valor suficiente para accionar el cierre de la portezuela, llegó Jim Miegart y aparcó junto a mí. Jim Miegart es un censor jurado de cuentas, de Boston, ya jubilado, que, desde el fallecimiento de su esposa, en el 87 o el 88, vive todo el año en el lago. Se bajó de su bronco, miró hacia mí, me reconoció y esbozó una sonrisa. De inmediato, le cambió la expresión,
primero apareció en su rostro la preocupación y después el horror. Se llegó al Mercedes, se inclinó para mirar por la ventanilla y su sorpresa fue tan grande que le desaparecieron todas las arrugas de la cara. Lo recuerdo con absoluta claridad, la sorpresa hizo que Jim Miegard pareciese joven. Observé que sus labios formaban la frase, Jessie, ¿te encuentras bien? Quise abrir la portezuela pero, una vez más, no me atreví. Aquella idea demencial surgió de nuevo en mi cabeza. La de que la criatura a la que llamaba vaquero del espacio también había estado en la casa de Jimmy, solo que Jimmy no tuvo tanta suerte como yo. La criatura le había matado, le recortó la cara y luego se la puso ella, la cosa, como una máscara de Halloween. Desde luego, sabía que era una idea disparatada, pero saberlo no servía de mucho, porque me era imposible dejar de pensar. Y tampoco podía abrir la jodida portezuela del coche. Ignoro hasta qué punto era horrible mi aspecto y tampoco quiero saberlo, pero debía de ser espantoso de verdad, porque Jim Miegard dejó enseguida de manifestar sorpresa. Pareció lo bastante asustado como para salir corriendo y lo bastante enfermo como para ponerse a vomitar. No hizo ni una cosa ni otra, bendito de Dios. Lo que sí hizo fue abrir la portezuela y preguntarme qué me había pasado, si había sufrido un accidente o si alguien me había herido. No tuve más que echarle un vistazo para darme cuenta de que estaba alarmadísimo. Mi herida de la muñeca debía de haberse abierto en algún punto, porque la sangre había vuelto a empapar completamente la compresa. También tenía empapada de sangre la parte delantera de la falda, como si me hubiera venido de golpe la peor regla del mundo. Estaba sentada encima de una capa de sangre, había sangre en el volante, sangre en el tablero, sangre en la palanca del cambio de marchas, había incluso salpicaduras de sangre en el parabrisas. La mayor parte estaba seca y tenía ese desagradable tono castaño oscuro que adquiere al agostarse, a mí me parece leche chocolatada, pero aún la había húmeda y roja. Hasta que no ves algo como aquello, Ruth, no tienes idea de la cantidad de sangre que realmente lleva dentro una persona. No es extraño que Jimmy se impresionara. Intenté apearme, creo que deseaba demostrarle que podía hacerlo por mí misma y que eso le tranquilizaría, pero la mano derecha tropezó con el volante y entonces empecé a verlo todo blanco y gris. No me desmayé del todo, pero fue como si hubiesen cortado el último haz de cables que enlazaba el cerebro con el cuerpo. Noté que caía de bruces y recuerdo que pensé que me iba a romper los dientes contra el asfalto, después de haberme gastado una fortuna en arreglarme la boca justamente el año anterior. Entonces Jimmy me cogió, por las tetas, todo hay que decirlo. Oí que gritaba a los del local. Venid a dejarme una mano, con una voz chillona y cascada, de viejo, que hizo que me entrasen ganas de reír, solo que estaba demasiado exhausta para reír. Apoyé la cabeza lateralmente en su camisa y jadeé en busca de aire. Adivinaba que mi corazón había acelerado sus latidos, pero no noté latido alguno, como si no tuviera por qué latir. Un color tenue, una leve claridad diurna inició el regreso, y me pareció distinguir borrosamente a media docena de hombres que acudían a ver qué pasaba. La Annie de Ikin era uno de ellos. Estaba comiendo un panecillo y vestía una camiseta de manga corta, de color rosa, con la frase «Aquí no hay borrachos permanentes, todos nos turnamos». Es extraño las cosas que una recuerda cuando cree que le ha llegado la hora de morir, ¿verdad? ¿Quién te hizo eso, Jessie?, preguntó Jimmy. Intenté contestarle, pero no pude pronunciar una sola palabra. Lo cual probablemente fue una suerte, considerando lo que pretendía decir. Creo que era, mi padre. Jessie dio otra chupada al cigarrillo y luego bajó la vista sobre la fotografía que ilustraba el recorte de prensa que estaba encima de los demás. El rostro estrecho y singular de Raymond Andrew Hubert la miraba con ojos absortos, tal como la había mirado desde el rincón de la alcoba, la primera noche, y desde el estudio del recién fallecido Gerald, la segunda. Estuvo casi 5 minutos dedicada a aquella silenciosa contemplación. Después, con el aire de alguien que se despierta tras dar una breve cabezada, Jessie encendió otro cigarrillo y la emprendió de nuevo con la carta. El indicador le anunció que estaba en la página 7. Se estiró, escuchó los casi inaudibles crujidos de su columna vertebral y reanudó el tecleo. El cursor inició otra vez su danza por la pantalla. 20 minutos después, 20 minutos durante los cuales descubrí lo amables, desasosegados y divertidamente majaretas que pueden llegar a ser los hombres, la Annie de Ikin me preguntó si me apetecía un poco de Maid Owl,
me encontraba en una ambulancia del servicio de salvamento, que volaba rumbo al hospital Northern Cumberland con las luces centelleando y la sirena ululando. Al cabo de una hora yacía en una cama de manivela, contemplaba la sangre que descendía por un tubo para transfundirse en el brazo y escuchaba una canción country en la que un majadero contaba lo mal que le trataba la vida desde que su mujer le abandonó y su camioneta se le escacharró. Así concluye la primera parte de mi historia, Ruth, titulada, La pequeña Nell a través del hielo, o, cómo me escabullí de las esposas y me puse a salvo. Habrá otras dos partes, que creo se titularán, Secuelas, y, La pateadora. Me planteo, secuelas, en plan un poco chapucero, en parte porque solo resultará interesante si una se mete a fondo en el terreno del dolor y de los injertos de piel, pero sobre todo porque quiero emprenderla enseguida con, La pateadora, antes de que el cansancio o el empacho de ordenador me impidan contar las cosas tal como quiero contarlas. Esto se me acaba de ocurrir ahora, y no es nada más que la verdad desnuda, como solíamos decir. Después de todo, sin La pateadora, lo más probable es que no estuviera escribiendo nada de esto. Aunque antes de llegar a ese apartado tengo que contarte algunas cosas más acerca de Brandon Milleron, quien realmente resume todo el periodo de las secuelas, en lo que a mí respecta. Durante la fase inicial de mi recuperación, se presentó Brandon y, más o menos, me adoptó. Yo diría que es un encanto de hombre puesto que estuvo a mi lado durante una de las épocas más endemoniadas de mi vida, pero no es encanto lo que realmente le adorna. Si consideramos lo que Brandon pretende, disponemos de una visión clara desde todos los puntos de vista y estamos seguros de tenerlo todo dispuesto. Y tampoco eso es correcto, hay más y mejor que eso acerca de él, pero ya es tarde y no me queda otro remedio que dejarlo. Baste decir que para un hombre cuya tarea consiste en velar por los intereses de una firma legal conservadora, al encontrarse en la estela de una situación potencialmente peligrosa en la que estaba involucrado uno de los socios, Brandon se comprometió una barbaridad, colaborando, ayudando y alentando a su compañero. A mí no me reprochó nunca el que llorara sobre su hombro y le manchase con mis lágrimas las solapas de la chaqueta de sus elegantes ternos. Si eso hubiera sido todo, probablemente no seguiría hablando de él, pero es que también hay algo más. Algo que hizo por mí ayer mismo. Ten fe, chica, ahora llegamos a eso. En el transcurso de los últimos 14 meses de la vida de Gerald, Brandon y él trabajaron mucho juntos, un pleito en el que estaba implicada una de las cadenas de supermercados más importantes de esta zona. Ganaron lo que se suponía tenían que ganar y, lo más importante, establecieron unas buenas relaciones. Tengo la impresión de que cuando los vejestorios que rigen la firma quiten del membrete el nombre de Gerald, Brandon ocupará su lugar. Mientras tanto, fue la persona perfecta para una tarea que, en su primer encuentro conmigo, en el hospital, él mismo definió como, control de daños. Tiene un carácter dulce, sí, eso es, y siempre ha sido sincero conmigo, aunque, naturalmente, se ha atenido a su propia agenda desde el principio. Créeme si te digo que mis ojos no se apartan de esa pieza, querida, después de todo, he estado casada con un abogado casi 20 años y sé el rigor con que mantienen en sus correspondientes casilleros los diversos aspectos de sus vidas y personalidades. Supongo que eso es lo que les permite sobrevivir sin venirse abajo demasiadas veces, pero también es lo que hace que muchos de ellos sean realmente odiosos. Brandon no fue nunca odioso, sino un hombre con una misión, tener siempre a punto la manta para cubrir automáticamente con ella cualquier publicidad negativa que pudiera mancillar al bufete. Esto significa tener a punto la manta para cubrir cualquier publicidad negativa referente a Gerald o a mí. Esta es la clase de trabajo en la que un simple golpe de mala suerte puede fastidiar irreversiblemente a la persona que lo lleva a cabo, pero Brandon lo aceptó como si fuese la gran oportunidad, y en su honor debo decir que en ningún momento ha insinuado siquiera que se hizo cargo de él por respeto a la memoria de Gerald. Lo aceptó porque el trabajo era lo que Gerald solía llamar un empujoncito en tu carrera, el tipo de misión que te ofrece un atajo para subir un peldaño más, si se ir bien. A Brandon le salió bien, y me alegro. Me trató con mucha amabilidad y comprensión, lo cual es motivo suficiente, supongo, para que me sienta feliz por él, pero hay otras dos razones más. Nunca se puso histérico cuando le contaba que alguien de la prensa me había telefoneado o se había presentado y nunca se comportó como si yo fuese una tarea, un trabajo que cumplir y nada más. ¿Quieres saber lo que realmente creo, Ruth?
Aunque tengo 7 años más que el hombre del que te estoy hablando y aunque todavía parezco quebrantada, cosida y mutilada, creo que Brandon Milleron se ha enamorado un poquito de mí, o de la heroica pequeña Nell que ve en su imaginación cuando me mira. No creo que se trate de sexo, todavía no, por lo menos, con mis escasos 50 kilos, parezco una gallina desplumada expuesta en el escaparate de una pollería, lo cual me viene muy bien. Si nunca más vuelvo a meterme en la cama con un hombre, me sentiré encantada de la vida. Sin embargo, mentiría si dijese que no me gusta ver esa mirada en sus ojos, la mirada que dice que ahora soy parte de su agenda, yo, Jessie Angela Maud Burlingame, tan opuesta a un inanimado zoquete que lo más probable es que los jefes de Brandon piensen en mí como, ese desdichado caso Burlingame. Ignoro si figuro en la parte alta de la agenda de Brandon, si ando por la zona inferior o si estoy en el centro, pero tampoco me preocupa. Me basta con saber que figuro en ella y que soy algo más que. En ese punto, Jessie hizo una pausa y se tamborileó los dientes con el índice de la mano izquierda, mientras reflexionaba cuidadosamente. Luego dio una profunda chupada al cigarrillo que tenía encendido y continuó. Un efecto secundario digno de lástima. Brandon estuvo junto a mí durante todos los interrogatorios de la policía, con su grabadora en marcha. Cortés pero firme recalcó en todas las entrevistas y a todos los presentes, incluidas taquígrafas y enfermeras, que quienquiera que filtrase algún detalle reconocidamente sensacionalista del caso, tendría que afrontar querellas judiciales que le iban a resultar muy desagradables, presentadas por una importante firma legal que contaba en su bufete con los más expertos e implacables abogados que pudieran imaginarse. Brandon debió de resultarles tan convincente como me resultó a mí, porque nadie se fue de la lengua con la prensa. Lo peor del interrogatorio se produjo durante los 3 días que pasé en el Northern Cumberland, bajo custodia, casi todo el tiempo absorbiendo sangre, agua y electrolitos a través de tubos de plástico. Los informes de la policía resultantes de aquellas sesiones eran tan extraños que luego llegaban a parecer verosímiles, al publicarse en los periódicos como esas noticias insólitas de hombre muerde perro, que aparecen de vez en cuando. Solo que en esta ocasión se trataba realmente de una historia de perro muerde hombre, y mujer, también, la versión actual. ¿Quieres enterarte de lo que consigna el expediente? Muy bien, aquí lo tienes. Decidimos pasar el día en nuestra casa de verano del Maine Occidental. Después de un entremés sexual que consistió en 2 partes de trifulca y una de sexo, nos duchamos juntos. Gerald salió de la ducha y yo seguí allí, mientras me lavaba la cabeza. Se quejaba, diciendo que tenía acidez de estómago, producida seguramente por los bocadillos que habíamos comido durante el trayecto desde Portland, y me preguntó si había en casa sal de frutas o bicarbonato. Contesté que lo ignoraba pero que, de haberlos, estarían encima de la cómoda o en el estante de la cabecera de la cama. Al cabo de 3 o 4 minutos, cuando me enjuagaba el pelo, oí gritar a Gerald. Según parece, ese grito indicó el ataque coronario. A continuación se produjo un golpe sordo, como el de un cuerpo que cae contra el suelo. Salí apresuradamente de la ducha y al entrar en el dormitorio perdí pie. Al caer, mi cabeza chocó con un lado del tocador y perdí el sentido. De acuerdo con esta versión, dispuesta por el señor Milleron y la señora Burlingame, y aceptada con entusiasmo por la policía, me permito añadir, recobré parcialmente el conocimiento varias veces pero luego lo perdí de nuevo. La última vez que volví en mí, el perro se había cansado de Gerald y empezaba a mordisquearme. Me subí a la cama, según nuestra historia, Gerald y yo nos la encontramos donde estaba, probablemente la desplazaron allí los hombres que enceraron el piso, e íbamos tan calientes que no nos molestamos en volverla a poner en su sitio, y ahuyenté al perro arrojándole el vaso de agua y el cenicero del club estudiantil de Gerald. Después me desvanecí otra vez y me pasé las horas siguientes sin sentido y desangrándome encima de la cama. Después me desperté, fui hasta el coche y emprendí la marcha hacia la salvación, no sin sufrir otro desmayo. Fue entonces cuando choqué contra el árbol que estaba al borde de la carretera. Solo le pregunté una vez a Brandon cómo había acogido la policía este conjunto de bobadas. Me contestó, ahora es una investigación a cargo de la policía estatal, Jessie y nosotros, por lo que yo represento en la firma, tenemos un montón de amigos en la policía estatal. Puedo pedir el pago de todos los favores que me deben, pero no he tenido que recurrir a muchos. Los policías también son seres humanos, ¿sabes?
Esos muchachos se hicieron una idea bastante aproximada de lo que realmente sucedió en cuanto le echaron el ojo a las esposas que colgaban de las columnas de la cama. No era la primera vez que veían esposas así después de que a alguien le hirviera el carburador, créeme. Ni uno solo de esos policías, estatales o locales, deseaba veros, a ti y a tu marido, protagonizando una broma nauseabunda como consecuencia de algo que, en realidad, no fue más que un accidente grotesco. Al principio no dije nada, ni siquiera a Brandon, del hombre al que creía haber visto, ni de la huella, ni del pendiente con perla, ni de nada de todo eso. Aguardaba a ver si aparecía algún indicio, supongo. Jessie releyó lo último que había escrito, sacudió la cabeza y reanudó el tecleo. No, eso es una tontería. La verdad es que esperaba que se presentase algún agente con una bolsa de plástico de esas en las que guardan las pruebas y me pidiera que identificase los anillos, sortijas, no pendientes, que contenía. Estamos casi seguros de que esto le pertenece, diría, porque llevan sus iniciales y las de su marido grabadas en la parte interior, y también porque los encontramos en el suelo del estudio de su esposo. Continué esperando eso porque, cuando me enseñaran los anillos, tendría la certeza absoluta de que el visitante de medianoche de la pequeña Nell solo había sido una jugarreta de la imaginación de la pequeña Nell. Esperé y esperé, pero no ocurrió. Por último, poco antes de la primera intervención quirúrgica en la mano, le conté a Brandon que temía no haber estado sola en la casa, al menos no todo el tiempo. Le dije que tal vez fuera cosa de mi imaginación, cabía ciertamente esa posibilidad, pero que en aquellos momentos me pareció todo muy real. No le dije nada de los anillos perdidos, pero le conté con bastantes pelos y señales lo de la huella de pisada y el pendiente con la perla. Respecto al pendiente, creo que sería más correcto decir que parloteé, y creo conocer la razón. Tenía que suplir lo que no me atrevía a contar ni siquiera a Brandon. ¿Comprendes? Y no hice más que decir constantemente cosas como, y entonces creí ver, y, casi estoy segura de eso. Tenía que decírselo, tenía que contárselo a alguien, porque el miedo me corroía por dentro como si fuera ácido, pero al mismo tiempo pretendía demostrarle por todos los medios que pudiera que no confundía sentimientos subjetivos con realidad objetiva. Por encima de todo, me esforzaba en impedir que se diese cuenta de lo asustada que estaba. Porque no quería que pensase que estaba loca. No me importaba que me creyera un poco histérica, ese era un precio que estaba dispuesta a pagar para impedir que se enterase de otro secreto sucio como el de lo que me hizo mi padre el día del eclipse, pero de ninguna manera deseaba que me tomase por loca. Ni siquiera quería que especulase con esa posibilidad. Brandon me cogió la mano, me la palmeó y dijo que entendía tal idea, aseguró que, dadas las circunstancias, probablemente resultaba normal. Luego añadió que lo importante era tener presente que no era más real que la ducha que Gerald y yo tomamos después de nuestra feroz y atlética tremolina en la cama. La policía había ido a examinar la casa y si hubo alguien más en ella, casi con absoluta certeza encontrarían indicios de tal presencia. El hecho de que a la casa se la hubiera sometido recientemente a una limpieza a fondo, la del fin de verano, hacía aún más probable el que detectaran la existencia de tal visitante. Tal vez encontraron pruebas de esa presencia, dije, quizás algún agente se guardó el pendiente en el bolsillo. En el mundo hay muchos polizontes que tienen la mano larga, lo concedo, repuso Brandon, pero me cuesta trabajo creer que uno de esos agentes sea tan estúpido como para jugarse el sueldo y la carrera por un pendiente suelto, sin pareja. Me sería más fácil suponer que ese individuo que crees que estaba en la casa contigo volvió después y lo recogió. Sí. Exclamé. Eso es posible, ¿verdad? Empezó a negar con la cabeza, pero luego se encogió de hombros. Todo es posible, incluida la codicia y el error humano por parte de los funcionarios investigadores, pero, hizo una pausa, me tomó la mano izquierda y me dedicó lo que creo era la expresión tipo tío holandés de Brandon. Una gran parte de tu idea se basa en la suposición de que los funcionarios que llevan la investigación fueron a la casa, le echaron una ojeada superficial y lo dieron todo por bueno. Pero ese no fue el caso. Si hubiese habido allí una tercera persona, seguro que la policía la hubiese descubierto. Y si la policía hubiese localizado a esa tercera parte, yo lo sabría. ¿Por qué? Le pregunté. Porque una cosa así te colocaría en una situación difícil, la clase de situación en la que los agentes dejarían de ser buenos chicos y procederían a leerte tus derechos. No entiendo lo que quieres decir, declaré,
pero empezaba a darme cuenta de por dónde iban los tiros. Ruth, sí, de verdad. Gerald era un monstruo de los seguros y los agentes de 3 compañías distintas me habían informado de que mi periodo de luto oficial, y unos cuantos años posteriores, lo pasaría en circunstancias muy acomodadas. John Geraldson realizó en Augusta una autopsia cuidadosa y completa a tu marido, dijo Brandon. De acuerdo con su informe, Gerald falleció de lo que el médico forense llama ataque cardíaco puro, lo que significa que no se vio complicado por intoxicación alimenticia, esfuerzo indebido o trauma físico general. Evidentemente pretendía continuar, había entrado de lleno en lo que después he llegado a considerar estilo didáctico Brandon, pero observó algo en mi rostro que le detuvo. Jessie. ¿Qué te ocurre? Nada, contesté. Sí, algo te pasa. Tienes un aspecto terrible. Te ha dado un calambre. Acabé por convencerle de que me encontraba bien y, para entonces, casi lo estaba. Imagino que sabes en qué pensaba, Ruth, puesto que ya lo mencioné antes, en esta carta, en las 2 patadas que le sacudí a Gerald cuando no se mostró dispuesto a hacer lo que debía y abrirme las esposas. Una en la parte baja del estómago, otra en las joyas de la familia. Pensaba en que había sido una suerte que dijera que nuestra sesión de sexo fue borrascosa, lo cual explicaba las magulladuras. Por mi parte, creía que esas contusiones eran leves, puesto que el ataque al corazón se produjo como consecuencia inmediata de las patadas y, por lo tanto, el ataque cardíaco interrumpió el proceso de las magulladuras casi antes de que se iniciara. Lo que nos conduce a otra cuestión, naturalmente, fui yo la causante del ataque cardíaco al propinarle las patadas. Ninguno de los libros de medicina que he consultado responde de manera concluyente a la pregunta, pero seamos realistas, es muy probable que contribuyera. Sin embargo, me niego a pagar los platos rotos. Maldita sea. Estaba demasiado gordo, bebía más de la cuenta y fumaba como una puñetera chimenea. El ataque cardíaco estaba al caer, de no haber sido aquel día, lo hubiera tenido al cabo de una semana o de un mes. El diablo se limita a verlas venir, Ruth. Eso es lo que creo. Y si no estás de acuerdo, te invito cordialmente a que cojas tu opinión y te la metas donde te quepa. Da la casualidad de que tengo el convencimiento de que me he ganado el derecho a creer lo que quiero creer, al menos en este asunto. Especialmente en este asunto, si tengo cara de haberme tragado un sapo, le dije a Brandon, es porque estoy tratando de acostumbrarme a la idea de que alguien supone que he matado a Gerald para cobrar su seguro de vida. Volvió a menear la cabeza negativamente, sin dejar de mirarme con ansiedad. Nadie lo cree. En absoluto. Geraldson dice que Gerald sufrió un ataque cardíaco, precipitado posiblemente por la excitación sexual, y la policía del estado lo acepta porque John Geraldson es uno de los mejores profesionales del ramo, si no es el mejor. Como máximo, puede que haya algún que otro cínico que piense que hiciste de Salomé y te lo llevaste al huerto deliberadamente. ¿Tú crees eso? Me parece que quizá le sobresalté al plantearle la cuestión de un modo tan directo, y parte de mí sentía cierta curiosidad por ver la cara que pudiera poner un Brandon Milleron sobresaltado, pero yo debía conocer mejor el paño. Se limitó a sonreír. ¿Crees que voy a suponer que tienes la imaginación necesaria para apagar el termostato de Gerald, pero no la suficiente como para no darte cuenta de que tú misma podías acabar muriendo esposada a la cama, como resultado de tu faena? No. Por si te sirve de algo, Jess, te confieso que, en mi opinión, las cosas ocurrieron tal como me las contaste. Puedo ser sincero. Me tocó a mí el turno de sonreír. Es lo único que te pido, no querría otra cosa. Está bien. Trabajé con Gerald y me llevaba muy bien con él, pero en el bufete había bastantes personas con las que no congeniaba. No era precisamente el hombre menos estrafalario del mundo. No me extraña ni tanto así que le pusiera como una moto la idea de hacer el amor con una mujer esposada a los postes de la cama. Le lancé un rápido vistazo cuando dijo aquello. Era de noche, solo estaba encendida la luz de la cabecera de mi cama y él se encontraba sentado entre las sombras, solo se le veía de los hombros para abajo, pero estoy bastante segura de Brandon Milleron, el joven tiburón jurista de la ciudad, se había ruborizado. Si te he ofendido, lo lamento, se excusó con voz inesperadamente desmañada. Me faltó poco para dejarme a reír, hubiese sido poco delicado, pero es que Brandon habló como un muchacho de 18 años recién salido de la escuela preparatoria. No me has ofendido, Brandon,
dije. Bueno. En lo que a mí concierne, eso está bien. Pero sigue siendo tarea de la policía considerar la posibilidad de juego sucio, tener presente la idea de que podías haberte extralimitado un poco, con la esperanza de que tu marido sufriese un ataque de lo que en el ramo llaman, coronaria copulativa. Ignoraba completamente que tuviese problemas cardíacos. Aseguré. Y parece que a las compañías de seguros les pasaba lo mismo. De haberlo sabido, no habrían suscrito las pólizas, ¿verdad? Las compañías de seguros suscriben pólizas a cualquiera que tenga suficiente dinero para pagarlas, repuso Brandon, y los agentes de seguros de Gerald no le veían encender un cigarrillo con la colilla del otro, ni empinar el codo de la manera que lo hacía. Tú, sí. Protestas aparte, debiste saber que Gerald se estaba buscando ese ataque cardíaco. Los polis también lo saben. De forma que dicen, supongamos que la mujer invitó a un amiguito a la casa del lago y que no se lo dijo al marido. Y supongamos que ese amiguito sale del armario y se pone a gritar, buga buga, exactamente en el momento más oportuno para la mujer y más inoportuno para el esposo. Si los sabuesos descubren el menor indicio de que ha ocurrido algo parecido a eso, estarás hundida en un pozo de mierda, Jessie. Porque, en ciertas circunstancias selectas, un grito de buga buga a pleno pulmón puede considerarse asesinato en primer grado. El hecho de que estuvieras 2 días esposada y de que te despellejases al librarte de la esposas puede ser un detalle convincente en contra de la idea del cómplice, pero, por otra parte, la mera existencia de las esposas hace que lo del cómplice resulte plausible para cierta mentalidad policíaca. Me lo quedé mirando, fascinada. Me sentí como una mujer que acaba de ejecutar un baile de figuras en el borde de un precipicio. Hasta entonces, mientras observaba los sombreados planos y curvas del rostro de Brandon, situado más allá del círculo de luz que proyectaba la lámpara de la cama, la idea de que la policía pensara que yo asesiné a Gerald solo me había cruzado por la cabeza un par de veces, como una especie de chiste de humor negro. Menos mal que, gracias a Dios, no bromeé con los policías sobre ello, Ruth. ¿Comprendes, pues, porque puede que sea mejor no decir nada de la posible intrusión de un individuo en la casa? Dijo Brandon. Sí, convine. Es mejor dejar que los perros dormidos sigan descansando, ¿verdad? En cuanto dije eso se me presentó la imagen de aquel maldito chucho que, apretadas las mandíbulas sobre el antebrazo de Gerald, arrastraba a este por el piso. Vi de nuevo el trozo de piel suelta, caída a través del hocico del animal. A propósito, encontraron al pobre bicho un par de días después, se había preparado un pequeño refugio debajo del cobertizo de la Glan, a cosa de 1,5 kilómetros de la orilla del lago. Tenía allí un buen trozo de despojo de Gerald, lo que indica que debió de volver a la casa al menos una vez, después de que le asustase con los faros y la bocina del Mercedes lo mataron a tiros. Llevaba una chapa de bronce, no la chapa reglamentaria que exige el Servicio de Control de Animales, mediante la cual se hubiera podido seguir las pistas hasta el propietario y amargarle un poco la vida, con el nombre del perro grabado en ella, Príncipe, ¿te imaginas? Cuando el comisario Harrington vino y me comunicó que le habían matado, me alegré. No le culpo por lo que hizo, no estaba en mejor situación que yo, Ruth, pero me alegré de que lo hubiesen matado y me sigue alegrando. Claro que todo esto es irse por las ramas. Te contaba la conversación que mantuve con Brandon cuando le dije lo del extraño en la casa. Estuvo categóricamente de acuerdo en que lo mejor era dejar que los perros dormidos continuaran descansando. Supongo que yo podía sobrevivir con ello, representaba un gran alivio habérselo contado a alguien, pero aún no estaba completamente lista para soltarlo todo. Lo que me convenció fue el teléfono, le dije. Cuando me liberé de las esposas, estaba tan muerto como Abe Lincoln. En cuanto comprendí eso, tuve la certeza de que estaba en lo cierto, un individuo había estado en la casa y había cortado la línea telefónica que enlazaba con la carretera. La verdad es que fue eso lo que me impulsó a salir disparada por la puerta y precipitarme dentro del Mercedes. No te puedes hacer idea del susto que se te mete en el cuerpo, Brandon, darte cuenta, de pronto, que puedes encontrarte en mitad del bosque teniendo en casa un huésped al que no has invitado. Brandon sonreía, pero me temo que aquella vez no era del todo la sonrisa del ganador. Era la clase de sonrisa que aparece siempre en la cara de los hombres cuando piensan en lo tontas que somos las mujeres y en lo mal que lo pasaríamos frente a la ley si se nos dejase sin paladines que nos defendieran. Cuando probaste el teléfono,
el del dormitorio, y viste que no daba tono, llegaste a la conclusión de que los cables estaban cortados, ¿no es eso? www.lectulandia.com, página 274. No fue así exactamente y tampoco fue eso exactamente lo que pensé, pero incliné la cabeza en gesto afirmativo, en parte porque me resultaba lo más fácil y en parte porque no servía de gran cosa precisar los acontecimientos a un hombre con aquella particular expresión en el rostro. Una expresión que dice, mujeres. No es posible vivir con ellas, no se puede descerrajarles un tiro. A menos que hayas cambiado radicalmente, Ruth, estoy segura de que sabes a qué me refiero, y estoy segura de que me entenderás si te digo que, llegados a aquel punto, lo único que deseaba era poner punto final a la conversación. Estaba desconectado, ni más ni menos, dijo Brandon. Hablaba ya como el señor con postura explicando que, en ocasiones, parece que hay un monstruo debajo de la cama, pero que desde luego no lo hay. Gerald quitó el enchufe de la pared. Lo más probable era que no desease que cualquier llamada de la oficina le estropeara la tarde, y mucho menos que le interrumpieran en plena fantasía con las esposas. También debió de desconectar la caja del vestíbulo de entrada, pero la conexión de la cocina estaba en su sitio y el teléfono funcionaba. Todo esto lo sé por los informes de la policía. La luz se me encendió entonces, Ruth. Comprendí de pronto que todos ellos, todos los investigadores que fueron al lago, habían concebido sus propias suposiciones respecto a la forma en que manejé la situación y por qué había hecho las cosas que hice. La mayoría de ellos estaba a favor mío y eso simplificaba mucho las cosas, pero había algo indignante y lúgubre en la idea de que llegaban a casi todas sus conclusiones, no a través de lo que yo había dicho o de las evidencias que encontraron en la casa, sino basándose en el hecho de que yo era una mujer y lo lógico es que las mujeres se comporten de acuerdo con determinadas pautas previsibles. Cuando lo miras desde ese punto de vista, resulta que no hay diferencia alguna entre Brandon Milleron, con su elegante traje de 3 piezas, y el viejo comisario Harrington, con sus pantalones vaqueros de enorme culera y sus rojos tirantes de cuartelillo de bomberos. Acerca de nosotras, los hombres piensan lo mismo que han pensado siempre, Ruth, estoy segura. Un montón de ellos ha aprendido a decir las cosas que se deben decir en el momento oportuno, pero, como solía repetir mi madre, hasta un caníbal puede aprender a recitar el credo de los apóstoles. ¿Y sabes una cosa? Brandon Milleron me admira, y admira el modo en que me las arreglé después de que Gerald se desplomara muerto. Sí, me admira. Lo he visto en su cara una y otra vez y si se deja caer por aquí esta tarde, como acostumbra hacer, confío en que volveré a verlo de nuevo. Brandon opina que hice un trabajo condenadamente estupendo, un trabajo endemoniadamente valeroso, para una mujer. A decir verdad, creo que para cuando mantuvimos la primera conversación acerca de mi hipotético visitante, él había decidido que, en mi misma situación, él hubiera actuado del mismo modo que yo, es decir, si al mismo tiempo que afrontaba todo aquello le acosaba una fiebre muy alta. Me parece que tengo una idea respecto a cómo creen la mayoría de los hombres que pensamos las mujeres, cree que pensamos como abogados con malaria. Eso, desde luego, explicaría en gran medida su comportamiento, ¿verdad? Hablo acerca de la condescendencia, hombre frente a mujer, pero también incluyo un montón de cosas endiabladamente más importantes e infernalmente más aterradoras. Brandon no lo entendió, comprendes, y eso no tiene nada que ver con las diferencias entre los sexos, es la maldición del ser humano, y la prueba más firme de que en realidad todos nosotros estamos solos. En aquella casa ocurrieron cosas terribles, Ruth, hasta después no he sabido lo verdaderamente terribles que fueron, pero Brandon no lo entiende. Le he explicado que hice las cosas que hice para evitar que el pánico me comiese viva, y él ha sentido, me ha sonreído, me ha compadecido y creo que eso me ha hecho algún bien, pero aunque ha sido el mejor de todos, nunca se ha encontrado a un tiro de piedra de la verdad, de cómo el terror parecía aumentar y seguir aumentando hasta conseguir que toda la negrura de esa obsesión de la casa me llenara la cabeza. Eso aún está allí, de pie junto a la puerta, me invita a volver y entrar, en cualquier momento que quiera, pero nunca quiero volver y entrar, aunque a veces me sorprendo a mí misma volviendo y, en el preciso instante en que entro en la casa, la puerta se cierra de golpe a mi espalda y la llave gira sola en la cerradura. Bueno, no importa. Supongo que debo sentirme aliviada por saber que mi intuición acerca de las líneas telefónicas era errónea, pero no es así. Porque hay una parte de mi cerebro que creía, y aún sigue creyendo,
que el teléfono de la alcoba no habría funcionado ni siquiera aunque me hubiese metido por detrás de la silla para conectar de nuevo el enchufe, que quizás el aparato de la cocina daba tono después, pero que seguro que no funcionaba entonces, que se trataba de salir corriendo de la casa y meterse en el Mercedes a toda prisa o morir a manos de la criatura. Brandon se inclinó hacia adelante y la luz de la cabecera de la cama le dio en el rostro. No había ningún hombre en la casa, Jessie, manifestó, y lo mejor que puedes hacer con esa idea es abandonarla. Estuve a punto de contarle lo de los anillos, pero me encontraba cansadísima, tenía unos terribles dolores y, al final, no le dije nada. Después de que se marchase estuve mucho tiempo despierta en la cama, ni siquiera la pastilla analgésica conseguiría que conciliara el sueño aquella noche. Pensé en la operación de injerto de piel a que me iban a someter al día siguiente, pero probablemente no pensé en ella tanto como pudieras creer. A lo que le di más vueltas en la cabeza fue a los anillos y a la huella de pisada que, salvo yo, nadie había visto, y a la posibilidad de que él, hubiera vuelto para poner las cosas en su sitio. Acabé por llegar a la conclusión, poco antes de quedarme dormida, de que nunca hubo huella de pisada ni pendiente con perla. Y de que alguna gente encontró mis anillos en el suelo del estudio, junto a la estantería de los libros, y se limitó a cogerlos. Pensé que seguramente estarían en aquel momento en el escaparate de alguna tienda de empeños. Tal vez la idea debería irritarme, pero no fue así. Me hizo sentirme como aquella mañana, cuando me desperté al volante del Mercedes, llena de una increíble sensación de paz y bienestar. Ningún extraño, ningún extraño, ningún extraño en ninguna parte. Solo un polizonte de mano larga, que echaba un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que nadie le veía y luego, ¡pum!, ¡zas!, al bolsillo. En cuanto a los anillos en sí, no me importó entonces lo que pudiera haber sido de ellos y tampoco me importa ahora. En el curso de los últimos meses, cada vez he llegado a convencerme más de que la única razón por la que un hombre te coloca un anillo en el dedo consiste en que la ley ya no le permite colocártelo en la nariz. Pero no importa, la mañana se ha convertido en tarde, la tarde transcurre rápidamente y no es hora de tratar cuestiones de mujeres. Es hora de hablar de Raymond Andrew Hubert. Jessie se echó hacia atrás en la silla y encendió otro cigarrillo, vagamente consciente de que le escocía la punta de la lengua de tanto rozar el tabaco, de que le dolía la cabeza y de que los riñones gemían a causa de la maratoniana sesión delante del Mac. Los riñones protestaban enérgicamente. Un silencio sepulcral reinaba en la casa, un tipo de silencio que solo podía significar que la menuda Megan Landas había ido al supermercado y a la tintorería. A Jessie le extrañó que Meggie se hubiera marchado sin intentar, aunque solo hubiera sido una vez más, arrancarla de la pantalla del ordenador. Después supuso que el ama de llaves sabía que iba a ser un esfuerzo inútil. Será mejor dejarla que haga las cosas a su manera, sea la que fuere, debió de pensar Meggie. Y, al fin y al cabo, aquello no era para la mujer más que un empleo. Este último pensamiento lanzó un dardo a través del corazón de Jessie. Crujió una tabla en el piso de arriba. El cigarrillo de Jessie se detuvo a 2 centímetros de los labios. Ha vuelto, chilló, oh, Jessie, ha vuelto. Solo que no había vuelto. Los ojos de Jessie vagaron hacia el estrecho semblante que la miraba desde el montón de recortes de periódicos y pensó, sé dónde estás exactamente, hijo de perra. ¿Verdad que sí? Lo sabía, pero en el fondo de su mente algo continuaba insistiendo en que era el mismo, el vaquero del espacio, el espectro del amor, que había vuelto para la cita final. Solo había esperado a que la casa estuviera vacía, y si ella descolgaba el teléfono de la esquina del escritorio, descubriría que estaba mudo, lo mismo que todos los teléfonos de la casa del lago habían estado mudos aquella noche. Tu amigo Brandon puede sonreír irónicamente todo lo que quiera, pero nosotros sabemos la verdad, ¿no es así, Jessie? Con gesto repentino, Jessie disparó la mano sana, agarró el auricular y se lo llevó a la oreja. Enseguida oyó el tranquilizador zumbido que le indicaba que tenía línea. Volvió a dejar el aparato en su horquilla. Una extraña y pálida sonrisa le aleteó en las comisuras de la boca. Sí, sé exactamente dónde estás, hijo de puta. Piensen lo que piensen y todas las demás voces, Punkin y yo sabemos que vistes un mono de color naranja y estás sentado en una celda de la cárcel del condado, la del fondo del ala vieja, dijo Brandon, para que los demás presos compañeros tuyos no puedan joderte antes de que el Estado te lleve ante un tribunal de tus semejantes, si es que tienes semejantes.
Puede que ahora no estemos enteramente libres de ti aún, pero lo estaremos. Te prometo que lo estaremos. Sus ojos regresaron a la pantalla del monitor, y aunque la imprecisa somnolencia acarreada por la mezcla de la pastilla y el emparedado no se había desvanecido del todo, sintió un cansancio que le llegaba a la médula y tuvo el convencimiento absoluto de que no sería capaz de concluir lo que había empezado. Es hora de hablar de Raymond Andrew Hubert, tenía escrito, pero era así. Podría hacerlo. Estaba tan fatigada. Claro que lo estaba, se había pasado casi todo el día impulsando aquel maldito cursor de un lado a otro de la pantalla. Forzando el sobre, lo llaman a eso, y si una lo fuerza durante el tiempo suficiente y con la potencia suficiente, acaba por rasgarlo y abrirlo del todo. Tal vez lo mejor sería subir y echarse una siestecita. Más vale tarde que nunca, y todo eso. Lo archivaría en la memoria del Mac, lo recuperaría a la mañana siguiente y reanudaría el trabajo en el punto donde. Le interrumpió la voz de Punkin. Le llegaba ahora en rarísimas ocasiones, y Jessie solía escucharla con atención cuando aparecía. Si optas por dejarlo ahora, Jessie, no te molestes en archivar el documento. Bórralo. Tú y yo sabremos que no tendrás agallas para volver a enfrentarte con Hubert, no del modo que una persona tiene que enfrentarse a una cosa sobre la que está escribiendo, ¿verdad? Deja que salga todo de ese rincón del fondo de tu cerebro en el que lo tienes y ponlo en la pantalla. Sí, murmuró Jessie. Corazón para parar un tren. Quizá más. Dio una chupada al cigarrillo, y luego lo apagó a medio consumir. Ojeó los recortes otra vez y echó un vistazo por la ventana hacia el declive del Eastern Pram. Había dejado de nevar y el sol relucía luminosamente, aunque no lo haría durante mucho rato. En Maine, los días de febrero eran descastados y melancólicos. ¿Qué opinas tú, Punkin? Preguntó Jessie a la habitación vacía. Habló con el altivo tono de voz de Elizabeth Taylor que tanto le había gustado practicar en la infancia y que tan frenética ponía a su madre. Debemos seguir adelante, querida. No hubo respuesta, pero Jessie tampoco la necesitaba. Se inclinó hacia adelante en la silla y el cursor se puso en movimiento una vez más. Durante mucho tiempo no interrumpió su labor para nada, ni siquiera para encender un cigarrillo. 37. Es hora de hablar de Raymond Andrew Hubert. No será fácil, pero lo haré lo mejor posible. De modo que sírvete otra taza de café, querida, y si tienes a mano una botella de coñac, vale más que te recetes una copita. Aquí viene tercera parte. Encima de la mesa, junto a mí, tengo todos los recortes de prensa, y si consigo hacer acopio del valor suficiente para remitirte esta carta, empiezo a pensar que sí, incluiré fotocopias de ellos. Pero las noticias y los artículos no te dirán todo lo que yo sé, y mucho menos todo lo que hay que saber. Dudo de que alguien, incluido el propio Hubert, tenga la más ligera idea de todas las cosas que Hubert hizo, lo cual probablemente es una suerte. Lo que los periódicos apenas pudieron insinuar y lo que no publicaron en absoluto es forraje de pesadilla y, desde luego, yo no hubiera querido enterarme de todo eso. La mayor parte del material que no está en los periódicos me llegó en el curso de la semana pasada, por cortesía de un Brandon Milleron insólitamente tranquilo y extrañamente compuesto. Le había pedido que viniese a verme en cuanto la conexión entre la historia de Hubert y la mía fuera demasiado obvia como para pasarla por alto. ¿Crees que era ese tipo, verdad? Me preguntó. El que estaba en la casa contigo, quiero decir. Brandon, repuse. Sé que es ese individuo. Suspiró, se contempló las manos durante un minuto y luego alzó la cabeza para mirarme. Estábamos en esta misma habitación, eran las 9 de la mañana y no había sombras que ocultase en su rostro. Te debo una excusa, declaró compungido. No te creí entonces, lo sé, dije yo, todo lo amablemente que pude. Pero ahora sí. Santo Dios. ¿Cuánto deseas saber? Respiré hondo, antes de contestar, todo lo que puedas averiguar. Quiso saber por qué. Lo que pretendo decir es que, si afirmas que es asunto tuyo y que debo apartarme, supongo que tendré que aceptarlo, pero me estás pidiendo que vuelva a abrir un caso que la firma considera cerrado. Si alguien que sepa que estuve espiando para ti el pasado otoño se percata de que este invierno me dedico a husmear en torno a Hubert, no es imposible que te metas en algún lío, concluí. Era algo que no se me había ocurrido. Sí, confirmó,
Pero eso no me preocupa demasiado, soy un gran tipo y puedo cuidar de mí mismo. Al menos, eso creo. Tú me preocupas mucho más, Jess. Es posible que vuelvas a aparecer en las primeras páginas de los periódicos, después de todo lo que nos ha costado quitarte de ellas lo más rápida y apaciblemente posible. Incluso aunque eso no haya sido lo más importante, ni con mucho lo más importante. Este es el más repugnante caso criminal que ha aparecido en el norte de Nueva Inglaterra desde la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir que parte de esta espantosa materia es radiactiva y tú no deberías meterte a bombo y platillos en la zona afectada por la lluvia sin tener una buena razón para ello. Se echó a reír, un poco nerviosamente. Rayos, tampoco yo debería aventurarme por ahí sin tener una buena razón. Me levanté, fui hasta él y tomé con la mano izquierda una de las suyas. Ni en 1.000.000 de años podría explicarte el motivo, dije, pero creo que puedo explicarte que, se logrará con eso, al menos de entrada. Al tiempo que Brandon inclinaba la cabeza, su mano se plegó sobre la mía. Hay 3 cosas, dije. Primera, necesito saber que él es real. Segunda, necesito saber que las cosas que hizo son reales. Tercera, necesito saber que nunca, cuando me despierte, lo veré de pie en mi dormitorio. Eso trajo a mi mente todo lo pasado, Ruth, y rompí a llorar. En aquellas lágrimas no había truco alguno ni nada calculador, simplemente brotaron. No podía hacer nada para cortarlas. Ayúdame, por favor, Brandon, pedí. Cada vez que apago la luz, está ahí quieto, al otro lado del cuarto, observándome desde la oscuridad, y me temo que, so pena de que le enfoque con un proyector, esto va a continuar eternamente. No hay nadie más a quien pueda preguntarle, y tengo que saber. Ayúdame, por favor. Me soltó la mano, sacó un pañuelo de alguna parte de su escandalosamente pulcro traje de abogado y me secó el rostro con él. Lo hizo tan amorosamente como solía hacerlo mi madre cuando entraba en la cocina llorando a moco tendido porque me había despellejado la rodilla. Eso era en mis años infantiles de verdad, antes de que me convirtiese en la rueda chirriante de la familia, ¿comprendes? Está bien, accedió por último. Averiguaré todo lo que pueda y te lo transmitiré, es decir, hasta que me digas que lo deje. Pero tengo la impresión de que es mejor que te aprietes bien el cinturón de seguridad. Descubrió una barbaridad de cosas y ahora voy a contártelas, Ruth, pero, te aviso, tenía razón cuando dijo lo del cinturón de seguridad. Si decides saltarte las páginas siguientes, lo entenderé. A mí me gustaría poder ahorrarme el escribirlas, pero me parece que eso es parte de la terapia. La última parte, confío. Este capítulo de la historia, que supongo podríamos titular, El relato de Brandon, empieza ya por 1984 o 1985. Fue cuando empezaron a producirse aquellos casos de vandalismo en diversos cementerios del distrito de los Lagos del Maine Occidental. Se informó de otros similares en una docena de pequeñas poblaciones al otro lado de la frontera interestatal y en el interior de New Hampshire. Actos como levantamiento de losas funerarias, pintadas con pulverizador y robo de banderas conmemorativas son moneda corriente entre los gamberros con ganas de armarla y, naturalmente, siempre hay un montón de calabazas reventadas en el camposanto local el 1 de noviembre, pero estos delitos iban mucho más allá de la trastada o la ratería en plan divertido. Profanación, fue la palabra que empleó Brandon cuando vino, la semana pasada, con su primer informe, y esa era también la palabra que había empezado a aparecer en la mayor parte de los impresos de informes criminales de la policía hacia 1988. Para las personas que los descubrían y para quienes se encargaban de investigarlos, aquellos delitos eran en sí mismos anormales, pero el modus operandi resultaba bastante sensato, minuciosamente organizados y proyectados. Alguien, posiblemente 2 o 3 alguien, aunque lo más probable era que se tratase de una sola persona, invadía criptas y mausoleos en los cementerios de pequeñas ciudades con la misma eficiencia del ladrón que allana una casa o una tienda. Al parecer, emprendía aquellos trabajos equipado con taladradoras, alicates universales, sierras para metales y hasta es posible que un torno. Brandon dice que un montón de vehículos de 4 ruedas van provistos de ellos hoy en día. Los allanamientos se producían siempre en criptas y mausoleos, nunca en sepulturas individuales, y casi todos ellos se llevaron a cabo en invierno, cuando el suelo está demasiado duro para excavarlo y los cadáveres se almacenan a la espera de que el hielo y la escarcha desaparezcan.
Una vez el profanador forzaba la entrada, recurría a la taladradora y los alicates universales para abrir los ataúdes. Entonces despojaba sistemáticamente a los muertos de toda alhaja que pudiesen llevar encima desde que los enterraron, usaba unas tenazas para arrancarles las piezas de enteir y así los empastes de oro. Estos actos son despreciables, pero comprensibles. Sin embargo, el robo no era para este individuo más que el punto de partida. Luego sacaba los ojos, cortaba las orejas y degollaba a los muertos. En febrero de 1989 se encontraron en el cementerio del Recuerdo, de Chiltern, 2 cadáveres sin nariz, al parecer se las habían quitado con martillo y escoplo. El agente que lo descubrió le dijo a Brandon, debió de resultarle la mar de fácil. Sin duda estaban congeladas y lo más probable es que se quebraran como polos. El meollo de la cuestión es, ¿qué hace un tipo con 2 narices congeladas, una vez las tiene en la mano? Se las pone como adorno en el llavero. Tal vez se prepara con ellas una tortilla, la espolvorea con queso y la pasa por el microondas. ¿Qué tal? A casi todos los cadáveres profanados se los encontró sin pies ni manos, a veces también les faltaban las piernas y los brazos y, en algunos casos, el autor de aquellas barbaridades se llevó igualmente la cabeza y los órganos sexuales. Las pruebas forenses sugieren que utilizó un hacha y un cuchillo de carnicero para los trabajos a lo bestia y cierta variedad de escalpelos para las labores finas. Tampoco es que fuese malo. Uno de los agentes del condado de Chamberlain le comentó a Brandon, un aficionado con talento. No le dejaría practicar con mi vesícula, pero supongo que confiaría en su habilidad si se tratase de quitarme un lunar del brazo, es decir, si ese tipo estuviese lleno de Halcyon o Prozac. En unos cuantos casos abrió los cuerpos en canal y en otros hendió el cráneo y llenó la cabeza con excrementos de animales. Lo que encontró la policía con más frecuencia fueron casos de profanación sexual. Era un tipo adicto a la igualdad de oportunidades cuando se trataba de llevarse joyas, dientes de oro y piernas o brazos, pero cuando llegaba al equipo sexual, y a practicar el sexo con los muertos, se ceñía estrictamente al comportamiento del caballero. Lo cual puede que haya sido una suerte extraordinaria para mí. Durante el mes siguiente a mi huida de la Casa del Lago aprendí mucho acerca de los sistemas de trabajo de los departamentos de policía rurales, pero eso no es nada en comparación con lo que he aprendido en el transcurso de la última semana. Una de las cosas más sorprendentes es lo discretos y circunspectos que pueden ser los agentes de las localidades pequeñas. Supongo que cuando, en la zona por la que patrulla, uno conoce y tutea a todo el mundo, incluso está emparentado con una buena cantidad de ellos, la discreción se convierte en algo tan natural como respirar. La manera en que trataron mi caso es un ejemplo de esta extraña y compleja discreción, el modo en que manejaron el de Hubert es otro. Recuerda que la investigación se prolongó a lo largo de 7 años y, antes de que se diera por concluida, participaron en ella un sinfín de personas, 2 departamentos de la policía estatal, 4 sheriffs de condado, 31 agentes y Dios sabe cuántos policías, detectives y comisarios. Estaba allí, en primera línea de sus abiertos archivos y, en 1989, tenían incluso un nombre, Rodolfo, como Valentino. Hablaban de Rodolfo en el Tribunal Federal, mientras aguardaban para declarar como testigos en otros casos, comparaban notas relativas a Rodolfo en los seminarios que sobre aplicación de la ley se desarrollaban en Augusta, Derry y Waterville, discutían acerca de aquel individuo en las pausas para tomar café. Y lo llevábamos a casa, le dijo a Brandon uno de los policías, casualmente el mismo que le contó lo de las narices. Apueste a que sí. Los tipos como nosotros siempre llevamos a casa a los sujetos como Rodolfo. Uno capta los últimos datos en las barbacoas de los patios traseros, puede tener la suerte de tropezar con un colega de otro departamento mientras observa a sus niños, que juegan la liga infantil. Porque uno nunca sabe cuándo va a dar con el detalle que le permitirá encajarlo todo y acertar de lleno en el blanco de la solución. Pero ahora viene la parte realmente asombrosa, y es probable que vayas por delante de mí, es decir, si no estás en el aseo arrojando los pastelitos durante todos estos años, las autoridades conocían la existencia de ese monstruo vivo, un profanador de tumbas, en realidad, que campaba por la zona occidental del estado, y la historia no salió a la superficie hasta que cogieron a Hubert. En cierto sentido, a mí eso me pareció extraordinario y un poco fantasmagórico, pero en otro, mucho más amplio, lo consideré portentoso. Supongo que la aplicación de la ley es una batalla que no marcha muy bien en un montón de grandes ciudades, pero aquí,
en isto versoe, cualquier cosa que se haga parece funcionar de maravilla. Naturalmente, puedes argumentar que queda una enorme cantidad de espacio para las mejoras, cuando piensas en los 7 años que ha costado pescar a un psicópata como Hubert, pero Brandon me lo aclaró en un santiamén. Me explicó que el perpetrador, esa fue la auténtica palabra que utilizaron, operaba exclusivamente en poblaciones pequeñas, donde los presupuestos son bajos y las autoridades policíacas solo atienden los delitos más graves y los problemas inmediatos, lo cual significa crímenes contra los vivos con preferencia a crímenes contra los muertos. La policía asegura que en la mitad occidental del estado operan al menos 2 organizaciones de cacos automovilísticos y 4 talleres que desmantelan los coches y los colocan, luego por piezas, y esos no son más que los que conocen. Después están los asesinos, los maridos que apalean a sus esposas, los ladrones, los que se saltan los límites de velocidad y los borrachos. Y, por encima de todo, el viejo asunto de la droga. Se compra, se vende, se expansiona y la gente se pelea o se mata por ella. Según Brandon, el jefe de policía de Norbay ni siquiera se molesta ya en emplear la palabra cocaína, la llama colocona en polvo, y en sus informes por escrito la designa así, colocona en polvo. Me parece que he captado lo que pretende decir. Cuando eres un polizonte de pueblo tratando de mantener a raya a toda la compañía de monstruos en un Plymouth con 4 años de vejez a cuestas. Y que parece que se va a desencuadernar en cuanto pasas de los 110, ordenas enseguida tu trabajo según la importancia de cada tarea, y un fulano al que le gusta juguetear con los muertos dista mucho de figurar en los primeros puestos de la lista de prioridades. Escuché todo eso y me mostré de acuerdo en parte, pero no en todo. Algo de eso puede que sea cierto, pero hay otras cosas que me parecen acomodaticias, comenté. Quiero decir que lo que Hubert estaba haciendo. Bueno, era algo más que simplemente juguetear con los muertos, ¿no es verdad? ¿O me equivoco? No te equivocas en absoluto, respondió Brandon. A lo que ninguno de nosotros deseábamos llegar era a poner el dedo en la llaga y reconocer que, durante 7 años, aquel alma aberrante había revoloteado de pueblo en pueblo, haciendo felaciones a los muertos, y mí me parecía que poner coto a eso era muchísimo más importante que sorprender a quinceañeras mangando cosméticos en la perfumería local o identificar a la persona que se dedica a cultivar hierbas de tía María en la arboleda del terreno situado detrás de la iglesia anabaptista. Sin embargo, lo importante es que nadie se olvidó de él y que todos los polizontes siguieron comparando sus notas. Un perpetrador como Rodolfo pone nerviosos a los sabuesos por toda clase de razones, pero la principal es que un fulano lo bastante majareta como para hacer aquello a los muertos, también podría ser lo bastante chalado como para intentar repetir la jugada con los vivos, aunque uno no seguiría vivo mucho tiempo después de que Rodolfo decidiera abrirle la cabeza con su fiel hacha. A la policía también le inquietaba el destino de las extremidades perdidas, ¿para qué las querría? Brandon dice que vio un memorándum, no muy digno de confianza, en el que se apuntaba, quizá Rodolfo el amante es en realidad Aníbal el caníbal, y que circuló fugazmente por la oficina del sheriff del condado de Oxford. Lo destruyeron, no porque se considerase una broma de mal gusto, que no lo era, sino porque el sheriff temió que el comentario se filtrase a la prensa. Cada vez que los departamentos locales de servidores de la ley disponían de hombres y de tiempo para dedicarlos a aquel caso, ponían agentes de guardia en uno u otro cementerio. Hay profusión de camposantos en el Maine occidental y supongo que, por la fecha en que el asunto se solucionó, aquellas misiones constituían para muchos de esos agentes una especie de entretenimiento. La teoría estriba en que si uno insiste en tirar los dados una y otra vez durante el tiempo suficiente, tarde o temprano acaba por conseguir los puntos que necesita. Y eso, en esencia, es lo que al final ocurrió. A principios de la semana pasada, ahora hace unos 10 días, el sheriff del condado de Castle, Norris Riewick, y uno de sus ayudantes estaban aparcados en la puerta de un granero abandonado, cerca del cementerio de Encuentra en una carretera secundaria, junto al portón trasero. Eran las 2 de la madrugada y se aprestaban a dar por concluida la vela nocturna cuando el ayudante, John Lapointe, oyó el ruido de un motor. No vieron la furgoneta hasta que frenó delante de la verja porque aquella noche nevaba y el individuo conducía con los faros apagados. El agente Lapointe quiso prender al fulano en cuanto le vieron apearse de su vehículo y poner manos a la obra, con una palanqueta, ante la verja de hierro forjado del cementerio, pero el sheriff le contuvo. Riewick es un tipo de aire extraño, me explicó Brandon, pero conoce el valor de una buena metedura de pata.
Nunca pierde de vista al tribunal, por muy tensa que sea una situación. Aprendió de Alan Pangborn, el hombre que le precedió en el cargo, y eso significa que tuvo el mejor de los maestros. 10 minutos después de que la furgoneta franquease la entrada del cementerio, Riewick y Lapointe la siguieron, también con las luces apagadas y con las ruedas del coche patrulla apenas crujiendo sobre la nieve. Siguieron las rodadas de la furgoneta hasta estar casi totalmente seguros del destino de aquel sujeto, la cripta construida en la ladera de la colina. Tanto uno como otro pensaban en Rodolfo, pero ninguno de los dos lo expresó en voz alta. Lapointe dijo que hubiera sido como gafar a un jugador que no da pie con bola. Riewick dijo a su ayudante que detuviera el automóvil en el lado del monte opuesto al de la cripta, quería proporcionar al fulano toda la soga que necesitara para ahorcarse. Al final, Rodolfo terminó con cuerda suficiente como para colgarse. Riewick y Lapointe se lanzaron con las armas empuñadas y las linternas encendidas, sorprendieron a Raymond Andrew Hubert en el instante en que tenía un ataúd a medio abrir. Empuñaba el hacha con una mano, tenía el pene en la otra y Lapointe manifestó que se disponía a atarearse con las dos. Supongo que ambos debieron de llevarse un susto de muerte al iluminarle con las linternas, cosa que no me sorprende nada, aunque, modestia aparte, estoy en mejores condiciones que la mayoría para imaginar la escena de aquel tipo sorprendido en la cripta de un cementerio a las 2 de la madrugada. Dejando a un lado otras circunstancias, Hubert sufre acromegalia, progresivo crecimiento de manos, pies y rostro que se produce por disfunción de la hipófisis. Eso es lo que causó el abultamiento de su frente y la turgencia de sus labios. También tenía los brazos anormalmente largos, le colgaban a los costados hasta llegarle a las rodillas. Cosa de un año antes se había producido un enorme incendio en Castle Rock, se quemó casi todo el centro de la urbe, y por aquellas fechas el sheriff tenía en Chirona a los delincuentes más peligrosos de Chamberlain o Norbay, pero ni al sheriff Riewick ni al agente Lapointe les hacía ninguna gracia conducir a las 3 de la madrugada por carreteras cubiertas de nieve, de modo que llevaron al detenido al restaurado cobertizo que usaban entonces como cuartelillo. Alegaron lo tarde que era y lo nevadas que estaban las carreteras, dijo Brandon, pero creo que había algo más que eso. No creo que el sheriff Riewick quisiera entregar la piñata a ningún otro colega hasta haber disfrutado de la ocasión de meterle mano él. De todas formas, Hubert no parecía estar en dificultades, sentado en el asiento posterior del coche patrulla, aparentemente tan dichoso como una almeja en pleamar, daba la impresión de ser un personaje recién salido de un episodio de Cuentos de la cripta. Riewick y Lapointe juran que es cierto, iba cantando los dos tan felices, esa vieja canción de los Turtles. Riewick solicitó por radio que un par de agentes temporeros se reunieran con él. Se aseguró de que Hubert quedaba a buen recaudo y, antes de marcharse con Lapointe, comprobó que los agentes estuviesen armados de escopetas y dispusieran de una buena provisión de café. Se dirigieron nuevamente al cementerio en busca de la furgoneta. Riewick se enfundó los guantes, se sentó encima de una de esas bolsas hefty de plástico verde que los polizontes llaman mantas de pruebas, cuando las utilizan en un caso, y condujo el vehículo de regreso a la población. Lo llevaba con todas las ventanillas abiertas y dijo que la furgoneta apestaba como una carnicería después de estar 6 días con la cámara frigorífica sin funcionar por falta de energía eléctrica. Riewick tuvo ocasión de echar una buena mirada a la parte trasera de la furgoneta cuando pasó bajo las luces del garaje municipal. En los compartimentos de almacenaje, a ambos lados de la caja del vehículo, colgaban varias extremidades en estado de descomposición. Había también una cesta de mimbre, mucho más pequeña que la que yo vi, y una caja de herramientas llena de útiles propios de los salteadores de viviendas. Cuando Riewick abrió la cesta de mimbre encontró en su interior 6 penes colgados de una cuerda de yute trenzado. Dijo que supo enseguida que era un collar. Hubert reconoció posteriormente que solía ponérselo con frecuencia en sus expediciones a los cementerios y declaró que, de haberlo llevado en su última salida, jamás le hubiesen cogido. Me trae buena suerte, dijo, y, si considerarnos el tiempo que han tardado en apresarlo, Ruth, creo que convendrás en que no deja de tener bastante razón. Lo peor de todo, sin embargo, era el bocadillo que encontraron en el asiento contiguo al del conductor. Lo que sobresalía entre las 2 rebanadas de pan maravilla era, evidentemente, una lengua humana. La había untado con una capa de esa mostaza amarillo brillante que tanto gusta a los críos. Riewick consiguió apearse de la furgoneta antes de devolver encima del bocadillo, me dijo Brandon. Menos mal,
la policía estatal le hubiese metido un buen paquete de haber soltado la vomitona sobre aquella prueba. Por otra parte, si no hubiese arrojado hasta la primera papilla, yo habría deseado que le apartaran del trabajo, por razones psicológicas. Poco después de la salida del sol, trasladaron a Hubert a Chamberlain. Cuando Riewick, sentado en la parte delantera del coche, volvía la cabeza para leer a Hubert sus derechos a través de la malla de separación, era la segunda o la tercera vez que lo hacía. Riewick puede que no fuera otra cosa, pero metódico lo era mucho. Hubert le interrumpió para decir: si he hecho algo malo a papá y mamá, lo lamento terriblemente. Habían tenido tiempo para establecer, gracias a la documentación que Hubert llevaba en la cartera, que el detenido residía en Moton, pueblo agrícola que se alzaba frente a Chamberlain, justo al otro lado del río, y en cuanto Hubert quedó alojado en su nuevo aposento, Riewick informó a los funcionarios de Chamberlain y de Moton de todo lo que había declarado Hubert. Durante el regreso a Castle Rock, Lapointe le preguntó a Riewick qué creía que iban a encontrar en casa de Hubert los agentes que fueran a registrarla. Riewick contestó: no lo sé, pero confío en que no se les olviden las máscaras antigas. Una versión de lo que encontraron y de las conclusiones que extrajeron se publicó en la prensa en el curso de los días siguientes, aumentada de una fecha a la otra, naturalmente, pero, al término de la primera jornada que Hubert pasó entre rejas, la Policía Estatal y la Oficina del Ministerio de Justicia de Maine ya tenían un cuadro bastante completo de lo que había estado ocurriendo en la granja de Kingston Road. La pareja a la que Hubert llamaba papá y mamá, en realidad eran su madrastra y el compañero de su madrastra, estaban bien muertos. Llevaban muertos varios meses, aunque Hubert seguía hablando como si algo malo, hubiese ocurrido solo unos días o unas horas antes. Les había arrancado el cuero cabelludo a ambos y se había comido la mayor parte de papá. Diseminados por la casa, en todas partes, había trozos de cadáveres, algunos putrefactos, otros llenos de gusanos a pesar del frío, otros esmeradamente curados y conservados. La mayoría de esas partes curadas y conservadas eran órganos sexuales masculinos. En un estante, junto a la escalera del sótano, la policía encontró unos 50 tarros que contenían ojos, labios, dedos de pies y manos y testículos. Hubert era un especialista en conservas. La casa estaba también llena, y al decir llena quiero decir llena, de artículos robados, principalmente en casas de campo y de verano. Hubert los llamaba mis cosas, accesorios, electrodomésticos, herramientas, equipo de jardinería y suficiente cantidad de ropa blanca como para abastecer una boutique de la cadena El Secreto de Victoria. Al parecer le gustaba ponérsela. La policía aún está tratando de determinar qué trozos de cadáver pertenecen a las expediciones saqueadoras de tumbas y cuáles son los que corresponden a sus otras actividades. Calculan que, en el curso de los últimos 5 años, puede que haya matado a una docena de personas, todas ellas practicantes del autostop a las que recogía en su furgoneta. Es posible que el total alcance una cifra más alta, según Brandon, pero la labor del forense es muy lenta. Por su parte, Hubert no ayuda mucho, y no porque no quiera hablar, sino precisamente porque habla demasiado. Según Brandon, ha confesado ya más de 300 crímenes, incluido el asesinato de George Bush. Parece creer que Bush es en realidad Dana Carvey, el actor que actúa en La Dama Eclesiástica, del programa Noche Viva del sábado. Hubert ha pasado por diversas instituciones mentales desde que, cuando contaba 15 años, le arrestaron por mantenimiento de relaciones sexuales ilícitas con su primo. El primo en cuestión tenía entonces 2 años. Naturalmente, Hubert también era víctima de abusos sexuales, su padre, su padrastro y su madrastra, todos se lo habían cepillado. ¿Qué solían decir? La familia que retoza unida permanece unida. Lo enviaron a Gay Point, una especie de centro de desintoxicación, entre hogar e instituto mental para adolescentes, que se encuentra en el condado de Hancock, acusado de abuso sexual flagrante, y lo pusieron en libertad 4 años después, aparentemente curado, a la edad de 19. Eso ocurría en 1973. El segundo semestre de 1975 y casi todo el año siguiente se lo pasó en el American Mental Health Institute, de Augusta. Supongo que para Hubert ese fue sin duda el periodo de diversión con animales. Ya sé, Ruth, que no debería bromear con estas cosas, pensarás que soy una persona horrible, pero la verdad es que no sé cómo reaccionar. Noto a veces que, si no bromease,
me echaría a llorar, y si rompo a llorar, luego no podré dejarlo. Metía gatos en cubos de basura y después los volaba en pedazos con esos petardos que llaman revientalatas, a eso se dedicaba, y, de vez en cuando, para salir de la rutina, clavaba algún perrito al tronco de un árbol. En el 79 lo enviaron a Yuna Pargil por violar y cegar a un niño de 6 años. Esta vez se supuso que para siempre, pero lo cierto es que, en lo que se refiere a la política y a los que dirigen las instituciones del Estado, en especial las instituciones mentales, creo que es justo decir que nada es para siempre. Lo liberaron de Yuna Pargil en 1984, una vez más con la consideración de curado. Brandon opina, y yo también, que esta segunda cura tuvo mucho más que ver con el recorte de los presupuestos para las instituciones mentales del Estado que con cualquier milagro de la ciencia o la psiquiatría modernas. Sea como fuere, Hubert volvió a Moton para vivir con su madrastra y el compañero de esta, y el Estado se olvidó de él, salvo cuando se trató de concederle el permiso de conducir. Realizó una prueba de rodaje y obtuvo uno perfectamente legal, en muchos sentidos, esa circunstancia me parece lo más asombroso de todo, y en algún momento, entre últimos de 1984 y principios de 1985, empezó a utilizarlo para visitar los cementerios locales. Era un chico atareado. Para el invierno tenía sus criptas y mausoleos, en el otoño y la primavera irrumpía en los campamentos y hogares de la parte occidental de Maine y arramblaba con todo lo que le seducía, lo que llamaba la atención de su capricho, mis cosas, ya sabes. Al parecer, le hechizaban extraordinariamente las fotos enmarcadas. En el ático de la casa de Kingston Road encontraron un baúl lleno de ellas. Brandon dice que todavía están contándolas, pero que la cantidad total sobrepasará las 700. Es imposible adivinar hasta qué punto, papá y mamá, participaron en lo que ocurría antes de que Hubert acabase con ellos. Debieron de colaborar bastante, puesto que éste nunca se esforzó lo más mínimo en disimular lo que estaba haciendo. En cuanto a los vecinos, parece que su consigna era, pagaban sus facturas y no se metían con nadie. La cosa no nos atañía. Es una espantosa máxima de perfección, ¿no crees? Gótico de Nueva Inglaterra, pasado por el diario de la psiquiatría aberrante. En el sótano descubrieron otra cesta de mimbre de mayor tamaño. Brandon consiguió fotocopias de la policía que documentan este particular hallazgo, pero vaciló un poco al principio, antes de enseñármelas. Bueno, lo cierto es que esto es un poco demasiado suave. Era el único sitio donde cedía a la tentación que todos los hombres parecen tener, ya sabes a cuál me refiero, la de interpretar el papel de John Wayne. Vamos, damisela, aguarda hasta que hayamos liquidado a todos esos indios y sigue contemplando el desierto. Ya te diré cuándo hemos terminado. Estoy dispuesto a aceptar que Hubert seguramente estaba contigo en la casa, dijo Brandon. Tendría que ser un maldito avestruz con la cabeza enterrada en la arena si al menos no admitiera la idea, todo encaja. Pero contéstame a esto, ¿por qué seguir con ello, Jessie? ¿Qué beneficio puede reportar? No pude responder a esa pregunta, Ruth, pero sabía algo, nada de lo que yo pudiera hacer pondría las cosas peor de lo que ya estaban. Así que me mantuve firme hasta que Brandon comprendió que la damisela no iba a subir a la diligencia hasta que hubiese echado un vistazo a los indios muertos. De modo que vi las fotografías. La que estuve mirando más tiempo era una que llevaba en una esquina el rótulo de documento 217 de era como contemplar la videocinta que alguien ha tomado de tu peor pesadilla. La imagen mostraba una rectangular cesta de mimbre, abierta para que el fotógrafo retratase su contenido, compuesto por un montón de huesos. Mezclados con una extraña colección de joyas, algunas eran bisutería barata, otras eran valiosas, algunas eran robadas en las casas de verano, otras, evidentemente, habían sido arrancadas de las frías manos de cadáveres mantenidos en cámaras frigoríficas de pueblo. Miré aquella fotografía, tan clara, escueta y gráfica como son siempre las fotos que la policía presenta como pruebas, y volví a encontrarme en la casa del lago, sucedió automáticamente, sin solución de continuidad. Sin recuerdos, ¿comprendes? Estoy allí, esposada e impotente, con la vista dirigida hacia las sombras en las que flota la cara sonriente y me escucho a mí misma decir que aquel hombre me aterra. Y entonces, él se inclina para coger la caja, sin apartar de mi rostro sus ojos febriles, y lo veo, meter la mano retorcida y deforme,
y veo aquella mano que revuelve los huesos y las alhajas y oigo el ruido que hace aquello, como castañuelas sucias. ¿Y sabes lo que más me impresiona de todo? Que pensé que era mi padre, que era mi papá, que regresaba de entre los muertos para hacer lo que había querido hacer antes. Adelante, le dije. Adelante, pero prométeme que después me soltarás. Solo prométeme eso. Creo que habría dicho lo mismo aunque hubiera sabido quién era realmente, Ruth. Creer. Sé que habría dicho lo mismo. ¿Comprendes? Le habría dejado meterme la polla que ha introducido en las putrefactas gargantas de hombres muertos, a cambio de que me prometiera que yo no iba a morir a causa de las dentelladas del perro, de los calambres musculares, de las convulsiones que estaban esperándome. A cambio solo de que hubiera prometido liberarme. Jessie hizo un alto momentáneo y respiró con tal rapidez e intensidad que más parecía jadeo que otra cosa. Miró las palabras escritas en la pantalla, la increíble, inexpresable confesión, y experimentó la poderosa y apremiante urgencia de borrarlas. No porque la avergonzase el que Ruth las leyera, la avergonzaba, pero no era eso. Lo que no quería era tratar con ellas, y suponía que, si no las borraba, iba a tener que hacer precisamente eso. Las palabras tienen ciertas formas de crear sus propios imperativos. No hasta después de que se te hayan escapado de las manos, pensó Jessie, alargó la mano, por delante el índice manchado de negro. Tocó la tecla de borrar, casi llegó a pulsarla, pero luego retiró el dedo. Lo que había puesto era la verdad, ¿no? Sí, articuló con la misma voz susurrante que tan a menudo utilizara durante sus horas de cautiverio, solo que, al menos, ahora no era la de ni la de Ruth sonándole dentro de la cabeza, había logrado regresar a sí misma sin tener que rodear el establo de Robin Hood para hacerlo. Eso, de algún modo, era un adelanto. Sí, es la verdad, desde luego. La verdad y nada más que la verdad, y que Dios me ayude. No utilizaría la tecla de borrar sobre la verdad, por muy desagradable que para algunas personas, incluida ella misma, resultase la verdad. La mantendría. Puede que, al final, decidiera no enviar la carta, ignoraba aún si sería justo enviarla, cargar sobre una mujer a la que no había visto en varios años toda aquella cuota de dolor y locura, pero no lo borraría. Y eso significaba que lo mejor que podía hacer era acabar ya, de una sentada, antes de que le abandonaran las últimas reservas de valor y se le agotaran las últimas existencias de energía. Jessie se inclinó hacia adelante y empezó de nuevo a teclear. Brandon dijo, hay una cosa que tienes que recordar y aceptar, Jessie, no se dispone de ninguna prueba empírica. Sí, ya sé que tus anillos han desaparecido, pero en lo que a ellos concierne puede que tuvieras razón la primera vez, eso usaba el que algún poli de mano lista se los haya quedado. ¿Qué me dices del documento 217? Le pregunté. La caja o cesta de mimbre. Se encogió de hombros y me asaltó uno de esos relámpagos de luminosa inspiración que los poetas llaman epifanías. Brandon sostenía la posibilidad de que la caja de mimbre había sido solo una coincidencia. No resultaba fácil, pero era más fácil que tener que aceptar todo lo demás, sobre todo, el hecho de que un monstruo como Hubert pudiera afectar la vida de alguien a quien él, Brandon, conocía y apreciaba. Lo que vi aquel día en el semblante de Brandon Milleron era perfectamente simple, iba a pasar por alto todo un rimero de pruebas circunstanciales para concentrarse en la falta de pruebas empíricas. Intentaba creer que todo el asunto era sencillamente producto de mi imaginación, que me aferraba al caso Hubert para explicar las vividas alucinaciones que tuve mientras permanecí esposada a las columnas de la cama. Y a esa idea siguió otra, todavía más clara, la de que yo también podía hacerlo. Podía llegar a convencerme de que me equivoqué, pero si llegaba a tal conclusión, arruinaría mi vida. Reaparecerían las voces, no solo la tuya, la de Punkin o la de Nora Callingan, sino también las de mi madre, mi hermana, mi hermano, y las de los chicos con los que tonteé en el instituto, las de las personas con las que pegué la hebra en las salas de espera de los médicos y Dios sabe las de cuánta gente más. Creo que la mayoría de ellas serían fantasmales voces extraterrestres. No podía soportarlo, Ruth, porque en los 2 meses que siguieron a la terrible experiencia que viví en la casa del lago recordé un sinfín de cosas que había estado reprimiendo durante un montón de años. Creo que el recuerdo importante salió a la superficie durante el periodo comprendido entre la primera y la segunda operación de la mano, cuando estaba sedada, expresión técnica que empleaban en el hospital para significar que una
tenía la calabaza colocada, casi continuamente. El recuerdo era el siguiente: en los 2 años, más o menos, transcurridos entre el día del eclipse y el día de la fiesta de cumpleaños de Will, aquella en que me pinchó con el dedo durante el partido de croquet, estuve oyendo voces casi de manera continua. Quizás el pinchazo de Will actuó como una especie de tosca terapia accidental. Supongo que es posible. No dicen que nuestros antepasados inventaron el arte culinario, la cocina, después de comer lo que quedaba en los bosques después de incendiarse. Aunque si aquellos días se produjo alguna terapia fruto de la casualidad, me parece que no fue como consecuencia de que Will me pinchara con el dedo, sino como resultado del golpe que le arreé en la boca por hacerlo, y en cuanto a ese punto, tampoco importa nada. Lo que sí importa es que, después de aquel día en el porche, me pasé 2 años compartiendo espacio en mi cabeza con una especie de coro susurrante, docenas de voces que opinaban y enjuiciaban cada una de mis palabras y cada uno de mis actos. Algunas voces eran amables y se podían aguantar, pero la mayoría eran voces de personas asustadas, personas confusas, personas que pensaban que Jessie era un artículo sin valor que tenía merecido cuanto le ocurría y que hubiera tenido que pagar el doble de lo que pagaba por las cosas buenas que conseguía. Oí esas voces durante 2 años, Ruth, y cuando dejaron de sonar, las olvidé. No poco a poco, sino de golpe. ¿Cómo puede suceder algo así? No lo sé y, tampoco me importa. En ningún aspecto. Puede que si el cambio hubiese empeorado las cosas, sí que me importaría, pero no fue así, las mejoró inconmensurablemente. Me pasé los 2 años comprendidos entre el eclipse y la fiesta de cumpleaños en una especie de estado amnésico, con el cerebro consciente roto en una miríada de fragmentos quisquillosos. Y la verdadera epifanía consistió en esto: si dejo que las cosas se hagan al modo que pretende el simpático y afectuoso Brandon Milleron, acabaré en el mismo punto donde estaba al principio, rumbo a la calle del frenopático por el bulevar. De esta vez no habría un hermano cerca para administrarme terapia de zócalo bestia, esta vez tendría que arreglármelas yo sola, tal como tuve que arreglármelas por mi cuenta para liberarme de las malditas esposas de Gerald. Brandon estaba observándome. Trataba de calcular el resultado de sus palabras. No debía de serle factible, porque las repitió, esta vez de un modo ligeramente distinto. Has de tener presente que, al margen de lo que pueda parecer, podías estar equivocada. Y creo que debes resignarte ante el hecho de que, en un sentido o en otro, nunca lograrás saberlo con certeza. No, eso no es cierto. Enarcó las cejas. Hay una oportunidad estupenda que me permitirá averiguarlo con absoluta seguridad. Y tú vas a ayudarme, Brandon. Empezaba a esbozar de nuevo aquella sonrisa tipo, cualquier cosa, menos agradable, la que te ha puesto algo a que ni siquiera sabe que figura en su repertorio, la que dice que una no puede convivir con ellos, pero que tampoco puede despedirlos. Ah. ¿Y cómo voy a ayudarte? Llevándome a ver a Hubert, dije. Ah, no, se negó. Eso es algo que no voy a hacer ni loco. No puedo hacerlo. Ni hablar, Jessie. Te ahorraré la hora dándole vueltas y vueltas al asunto que sucedió, una conversación que degeneraba hasta desembocar en el punto de declaraciones tan intelectualmente profundas como: estás como una cabra, Jess, o, deja de montarme la vida, Brandon. Pensé en agitar ante sus narices el garrote de la prensa, era lo único que, casi con toda seguridad, le obligaría a recapacitar, pero al final no tuve que hacerlo. Todo lo que tuve que hacer fue llorar. En un sentido, el hecho de escribir esto hace que me sienta sórdida, pero en otro sentido, no, en otro sentido, reconozco que es un síntoma más de lo que no funciona bien entre hombres y mujeres en esta particular danza de figuras. Brandon no creyó que yo hablaba en serio hasta que me puse a llorar. A fin de abreviar al menos un poco esta larga historia, te diré que fue en busca de un teléfono, hizo 4 o 5 rápidas llamadas y luego volvió con la noticia de que Hubert comparecería al día siguiente ante el tribunal del condado de Cumberland, acusado de cierto número de cargos secundarios, en su mayoría de robo. Brandon dijo que si estaba dispuesta, y si tenía un sombrero con velo, me llevaría. Accedí al instante y, aunque la expresión del rostro de Brandon manifestaba que creía estar cometiendo una de las mayores equivocaciones de su vida, cumplió su palabra. Jessie hizo otra pausa y, cuando empezó una vez más a darle al teclado, actuó más despacio y miró a través de la pantalla al día anterior,
cuando los 15 centímetros de nieve caídos por la noche no eran más que una tersa amenaza blanca en el cielo. Vio azules luces intermitentes en la calzada y oyó detenerse al Limer azul Brandon. Llegamos tarde a la vista porque un camión con remolque había volcado en la 1 a 295, o sea en la ronda de circunvalación de la ciudad. Brandon no lo dijo, pero sé que albergaba la esperanza de que nos presentásemos allí demasiado tarde, cuando ya hubieran trasladado de nuevo a Hubert a su celda, en el ala de máxima seguridad de la cárcel del condado. El guardia que estaba a la puerta le dijo que la vista aún estaba celebrándose, aunque faltaba poco para que concluyese. Al abrirme Brandon la puerta de la sala, se inclinó para acercar sus labios a mi oído y murmuró: «Bájate el velo, Jessie, y manténlo echado». Le obedecí y Brandon apoyó una mano en mi cintura y me condujo al interior. El tribunal. Jessie se interrumpió y, muy abiertos, grises y vacíos, sus ojos miraron por la ventana hacia el oscurecido atardecer. Recordaba. 38. Iluminan la sala del tribunal una especie de globos de cristal suspendidos de las alturas, que Jessie asocia con las tiendas de todo a 5 y a 10 centavos de su juventud. El ambiente es tan somnoliento como el aula de un instituto de enseñanza media en un día de invierno, cuando las clases están a punto de acabar. Mientras avanza pasillo adelante, tiene conciencia de dos sensaciones, la de la mano de Brandon, todavía en la curva del talle, y la del velo que se pega a sus mejillas como una telaraña. La combinación de ambas sensaciones la hace sentirse extrañamente nupcial. Dos juristas se encuentran ante el estrado del juez. El juez se ha inclinado hacia adelante y mira a los rostros vueltos hacia arriba. Los tres hombres parecen sumidos en una conversación técnica que desarrollan a base de murmullos. A Jessie le parece una escenificación, con toda la autenticidad de lo real, de una de aquellas crónicas de la vida cotidiana que Charles Dickens publicó con el seudónimo de Bass. El alguacil se encuentra a la izquierda, junto a la bandera estadounidense. Cerca de él, la taquígrafa del tribunal lee The Kitchen Godswife, mientras aguarda a que acabe la discusión legal, de la que ella ha quedado al parecer excluida. Y, sentado ante una mesa alargada, en el extremo más alejado de la baranda que separa el espacio que queda entre la zona destinada a los espectadores y la que pertenece a los contendientes, se encuentra una figura esquelética, increíblemente alta, vestida con el mono naranja brillante del centro penitenciario. Junto a esa figura, un hombre con traje, seguramente otro abogado. El individuo del mono color naranja se agacha sobre un cuaderno de notas amarillo, en el que parece escribir algo. Jessie nota que, desde una distancia de 1,5 millones de kilómetros, la mano de Brandon se le ciñe a la cintura con más insistencia. «Ya estamos bastante cerca», susurra Brandon. Jessie se aparta de él. Está equivocado, no se encuentran lo bastante cerca. Brandon no tiene la más remota idea de lo que ella piensa o siente, pero eso está bien, Jessie sabe. De momento, todas las voces se han convertido en una voz, disfruta de una inesperada unanimidad, y lo que sabe es, si no se acerca más a él, si no consigue aproximarse todo lo que pueda, él nunca estará lo bastante lejos. Siempre se encontrará en la alacena, o al otro lado de la ventana o escondido debajo de la cama a medianoche, con su pálida sonrisa arrugada, la que deja entrever los destellos de oro en el interior del boca. Jessie avanza rápidamente por el pasillo hacia la baranda divisoria, con la gasa del velo rozándole las mejillas como minúsculos dedos preocupados. Oye a Brandon, que rezonga, infeliz, pero el rumor le llega desde por lo menos 10 años luz. Más cerca, pero todavía en el continente contiguo, uno de los abogados que se encuentran delante del estrado murmura: «Creo que el Estado se mostró intransigente en esta cuestión, señoría, y si tiene usted la bondad de echar una ojeada a nuestras citas, en particular la referente a Castangay contra Jaalis». Aún más cerca, y ahora el alguacil levanta la cabeza, receloso durante unos segundos, pero tranquilizándose cuando Jessie alza el velo y le sonríe. El alguacil corresponde a la mirada de Jessie, al tiempo que señala a Hubert con el pulgar y mueve casi imperceptiblemente la cabeza, un gesto que, en su estado altamente emocional y perceptivo, Jessie lee tan claramente como si se tratase del titular de un periódico tabloide: «No se acerque al tigre, señora. No se ponga al alcance de sus garras». El alguacil se tranquiliza todavía más cuando ve que Brandon llega a la altura de la mujer, un perfecto caballero andante, si alguna vez existió alguno. Pero el hombre percibe claramente la voz gruñona de Brandon: «Bájate el velo, Jessie, o te lo bajaré yo, maldita sea».
Jessie no solo se niega a hacer lo que le dice, se niega incluso a mirar hacia él. Sabe que la de Brandon es una amenaza hueca, no provocará una escena en aquel sacrosanto lugar y hará cualquier cosa, o poco menos, para no dejarse arrastrar a ella, pero aunque no lo fuera, a Jessie le tiene sin cuidado. Le gusta Brandon, sinceramente, pero para ella se acabaron ya los días de hacer las cosas solo porque un hombre le dice que las haga. Se da cuenta, periféricamente, de que Brandon le sisea. El juez sigue conferenciando con el abogado de la defensa y el fiscal del condado, el alguacil ha vuelto a su estado de semicoma, la taquígrafa pasa la hoja despacio, soñadora y distante la cara. En el rostro de Jessie sigue congelada la sonrisa simpática con la que desarmó al alguacil, pero el corazón le late furiosamente en el pecho. Se encuentra ya a 2 pasos de la baranda, 2 pasos cortos, y observa que se ha equivocado respecto a lo que Hubert está haciendo. No escribe, después de todo. Dibuja. Su obra representa a un hombre con un pene erecto de aproximadamente las proporciones de un bate de béisbol. El sujeto del dibujo tiene la cabeza agachada y se encuentra en plena autofelación. Jessie distingue perfectamente la imagen, pero solo puede vislumbrar una línea estrecha de la mejilla pálida del artista y las húmedas crenchas que le caen sobre la cara. Jessie, no puedes, empieza Brandon, y la sujeta por el brazo. Ella se suelta de un tirón, sin volver la cabeza. Toda su atención está fija en Hubert. Le susurra. Usted. Nada, al menos por el momento. Una sensación de irrealidad se abate sobre ella como una ola. ¿Será posible que esté haciendo lo que está haciendo? ¿Es realmente posible? Y, en definitiva, lo está haciendo. Nadie parece haberse percatado de su presencia, nadie en absoluto. Majadero. Más alto, en tono rabioso. Todavía es un susurro, pero a punto de dejar de serlo. PSSSST. PSSSST. Le estoy hablando a usted. El juez levanta ahora la cabeza, frunce el ceño, de modo que parece que por fin alguien ha reparado en ella. Brandon emite un gruñido de desesperación y deja caer la mano sobre el hombro de Jessie. Ella se habría soltado en el caso de que Brandon hubiera pretendido obligarla a retroceder por el pasillo, incluso aunque ello supusiera rasgar la parte superior del vestido en el proceso. Tal vez Brandon lo sabe, ya que se limita a obligarla a sentarse en el banco vacío que está inmediatamente detrás de la mesa de la defensa. Todos los bancos están vacíos, se trata de una vista técnicamente a puerta cerrada, y, en aquel preciso momento, Raymond Andrew Hubert vuelve por fin la cabeza. El grotesco asteroide que es su rostro, de labios hinchados, tumefactos, nariz como la hoja afilada de un cuchillo, frente abultada en forma de bulbo, aparece totalmente alelado, inexpresivo, indiferente, pero es la cara. Jessie lo reconoce al instante y la poderosa sensación que la inunda no tiene el horror como principal componente. El alivio es lo que predomina en ella. Luego, de súbito, el rostro de Hubert se ilumina. El color tiñe sus angostas mejillas como un sarpullido y en los ojos, rodeados por un borde rojo, se enciende un espantoso centelleo que Jessie ya ha visto con anterioridad. La miran ahora como la miraban en la casa del lago Casguacamac, con el exaltado embeleso de un lunático irredento, y la mujer se queda inmóvil, hipnotizada por el brillo del reconocimiento que ve en las pupilas del individuo. Señor Milleron. Está preguntando, cortante, el juez, desde la otra orilla del universo. Señor Milleron, ¿puede explicarme qué está haciendo aquí y quién es esta mujer? Raymond Andrew Hubert ha desaparecido, este es el vaquero del espacio, el espectro del amor. Sus labios desproporcionadamente grandes se curvan hacia atrás de nuevo para dejar al descubierto la dentadura, la sucia, desagradable y completamente funcional dentadura de un animal salvaje. Jessie ve el destello del oro como el fulgor de ojos feroces que relucen en el fondo de una cueva. Y despacio, tan despacio, la pesadilla cobra vida y eleva sus monstruosamente largos brazos anaranjados. Señor Milleron, quisiera que usted y la persona que le acompaña, a quien nadie invitó, se acerquen inmediatamente al estrado. Alertado por el chasquido de aquel tono de voz, el alguacil salta fuera de su adormilamiento. La taquígrafa cierra la novela, sin acordarse de señalar la página por la que va leyendo, y mira en torno. Jessie cree que Brandon la coge del brazo, con intención de cumplir la orden del juez, pero no está muy segura y de todos modos tampoco la importa,
porque no puede moverse, lo mismo podría estar hundida hasta la cintura en un bloque de cemento. Es otra vez el eclipse total y definitivo. Al cabo de todos aquellos años, las estrellas vuelven a brillar en pleno día. Rutilan dentro de su cabeza. Sentada allí, contempla a la sonriente criatura, que levanta sus brazos deformes, embutidos en las mangas del mono color naranja, y que sigue sosteniendo con sus ojos de cieno, orillados en escarlata, la mirada de Jessie. Alza los brazos hasta que las alargadas y estrechas manos quedan suspendidas en el aire a cosa de 30 centímetros de cada una de las pálidas orejas. La mímica es horriblemente efectiva. Jessie casi puede ver las columnas de la cama mientras la criatura del mono anaranjado primero revuelve y después estira sus manos de largos dedos, y luego las sacude hacia atrás y hacia adelante, como si hasta entonces las hubiese retenido algo que solo él y la señora del velo levantado pueden ver. La voz que sale de su boca sonriente contrasta con el tosco superdesarrollo de la cara desde la cual deriva, es una voz aguda, aflautada, gimoteante, es la voz de un niño demente. No creo que seas nadie. Caramillea Raymond Andrew Hubert con su voz infantil ondulando en el aire. Corta como si fuera un cuchillo la atmósfera sobrecargada, excesivamente calurosa de la sala del tribunal. Estás hecha solo de rayos de luna. Y estalla en carcajadas. Agita de un lado para otro sus espeluznantes manos, sujetas por unas esposas que solo ellos dos pueden ver, y ríe, ríe, ríe. 39. Jessie alarga la mano para coger los cigarrillos, pero lo único que consigue es tirar el paquete al suelo. Se encara de nuevo con el teclado y la pantalla del monitor, sin intentar recoger el tabaco. Tuve la sensación de que me estaba volviendo loca, Ruth, realmente creí que aquello sucedía de verdad. Y entonces escuché una voz dentro de mí. La de Punkin, creo. Punkin me indicó el modo de liberarme de las esposas y consiguió que me pusiera en movimiento cuando Taa trataba de entrometerse, de oponerse, con su melancólica y falsa lógica. Punkin, que Dios la bendiga. No le des esa satisfacción, Jessie. Exclamó. Y no permitas que Brandon te impida hacer lo que tienes que hacer. Brandon lo estaba intentando. Tenía ambas manos sobre mis hombros y tiraba de mí como si se tratara de una competición del juego de la cuerda, mientras el juez no concedía tregua a su mazo. El alguacil se me acercaba corriendo y yo me daba cuenta de que apenas dispondría de un segundo para hacer algo que tuviese importancia, que señalara la diferencia, que me demostrase que ningún eclipse dura eternamente, así que Jessie se inclinó rápidamente hacia adelante y le escupió en la cara. 40. Y ahora se recostó súbitamente en la silla del escritorio, se llevó las manos a los ojos y estalló en lágrimas. Lloró durante cerca de 10 minutos, entre estremecimientos de sonoros sollozos que se elevaron en el aire de la casa desierta, y después empezó a teclear de nuevo. Se interrumpía con frecuencia para pasarse el antebrazo por los lloriqueantes ojos, a fin de aclararse la borrosa visión. Al cabo de un rato consiguió superar las lágrimas. Así que me incliné hacia adelante y le escupí en la cara, solo que era algo más que un salivazo, lo que se estrelló en su rostro fue en realidad un cacahuete. No creo que siquiera lo notase, pero me sentó muy bien. No lo hice por él, ¿verdad? Tendré que pagar una multa a cambio de ese privilegio y Brandon dice que será bastante alta, pero Brandon salió muy bien librado, solo sufrió una reprimenda, y lo que hice es para mí infinitamente más importante que cualquier sanción económica que tenga que pagar, puesto que, más o menos, le retorcí el brazo a la espalda y luego le estuve obligando a marcar el paso durante la audiencia. Y supongo que ya está. Por fin. Creo que te remitiré esta carta, Ruth, y luego me pasaré los próximos 15 días suspirando por recibir tu contestación. Ya sé que no me he portado nada bien contigo durante todos estos años, y aunque la culpa no ha sido toda estrictamente mía, solo últimamente he llegado a comprender hasta qué punto y con qué frecuencia nos vemos influidos por los demás, incluso aunque nos vanagloriamos de lo independientes que somos y de lo dueños que somos de nuestro control y confianza en nosotros mismos, ello no es óbice para que siga deseando decirte que lo siento. Y también quiero decirte otra cosa, algo que realmente estoy empezando a creer, me recuperaré, me pondré bien. No hoy, ni mañana, ni la semana que viene, pero acabaré poniéndome bien. De cualquier modo, tan bien como los mortales tenemos la prerrogativa de estar. Es bueno saber que la supervivencia todavía constituye una opción y que a veces incluso resulta algo estupendo.
que a veces se llega a considerar una verdadera victoria. Te aprecio mucho, querida Ruth. Tú y tu despiadada forma de hablar contribuyeron en buena parte a salvarme la vida el pasado mes de octubre, aunque ni siquiera lo supiste. Te quiero tanto. Tu vieja amiga, Jessie PS, escríbeme, por favor. O mejor, telefonéame, tendrás la bondad. J. 10 minutos después dejaba la carta, impresa y metida en un sobre de los de bolsa, resultó demasiado voluminosa para un sobre comercial corriente, encima de la mesita del vestíbulo. Había conseguido la dirección de Ruth a través de Carol, una dirección, al menos, y la había escrito en el sobre con una caligrafía meticulosa y desparramada, que era lo mejor que podía hacer con la mano izquierda. Junto al sobre, dejó también una nota, escrita con el mismo cuidado y con las mismas letras espaciadas. Meggie, ten la amabilidad de echar esta carta al correo. Si te llamo desde arriba y te digo que no la eches, me contestas que bueno, y luego, de todas formas, vas y la echas. Se llegó a la ventana del salón y permaneció allí un rato, antes de subir a la primera planta, con la mirada sobre ya la noche. Por primera vez en mucho tiempo, darse cuenta de que caían las negruras no la llenaba de terror. «Bah, qué mierdas», exclamó dirigiéndose a la casa vacía. «Ya puede venir la noche». Dio media vuelta y empezó a subir despacio la escalera que conducía al piso de arriba. Al cabo de una hora, cuando Megan Landas volvió de cumplir los recados y vio la carta sobre la mesita del recibidor, Jessie dormía profundamente bajo dos edredones en la habitación de invitados del primer piso, la que ahora llamaba, mi cuarto. Por primera vez en muchos meses sus sueños no eran desagradables y un asomo de sonrisa felina curvaba las comisuras de su boca. Cuando el gélido viento de febrero silbó bajo los aleros y gimió en la chimenea, Jessie se arrebujó bajo los edredones, pero la pequeña sonrisa de gatita sabia no se desvaneció. Bangor, Men, 16 de noviembre de 1991 fin.